Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías, una vez más, grabando desde Múnich y hoy les quería contar sobre dos ciudades de Alemania, dos de las ciudades más importantes, Berlín y Múnich. Dos de las ciudades más importantes junto seguramente a Hamburgo y a Frankfurt, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Múnich y Berlín, cuáles son las diferencias comparativas, si bien no es lindo comparar, son dos ciudades muy distintas, son dos ciudades que tienen dos, casi diría, filosofía de vida opuestas o muy distantes y está bueno un poco reverlas, revisarlas a las dos y compartirlo. Vamos. Antes que nada, antes de empezar, quiero aclarar que esto no es una comparación odiosa, ni una rivalidad, ni nada por el estilo. Simplemente son mis sensaciones propias. Llevo viviendo acá en Múnich hace más de 17 años y paso bastante tiempo también durante el año en Berlín. Por lo tanto, son mis sensaciones personales, ¿sí? Son dos ciudades muy distintas adentro de un solo mismo país que merecen ser eh, comparadas de alguna manera. Y sus diferencias es lo que hace a la riqueza de ambas. Múnich se asocia a la versión más tradicional de Alemania, seguramente a los estereotipos tal vez más conocidos, como la cerveza, la salchicha, el bretzel, incluso una cierta imagen que en realidad es más tirolesa de Austria que alemana. Les voy a dejar acá una fotito para que sepan de lo que estoy hablando, ¿sí? Y Berlín en realidad se la asocia con una ciudad más creativa, alternativa, también por la historia que tuvo. Sí, les decía que Berlín se asocia más a lo alternativo y a lo creativo. Lo interesante es que esto no tiene que ver con la historia de posguerra de Berlín, sino que tiene que ver con lo anterior, ¿sí? En los años 30, en Berlín fue un lugar donde se juntaron muchos artistas y músicos y ya era un ambiente creativo, estilo de vida, la vida nocturna, bueno, distinto tipo de consumos. Hay una serie muy buena que se llama Babylon Berlin, que se las recomiendo, que muestra con muchísima precisión y con un concepto artístico altísimo esta época de los años 30. Es una serie que hizo la televisión alemana muy buena. Se las recomiendo para entender un poco cómo surge todo este movimiento. Después Berlín estuvo evidentemente separada bueno, vivió la época de guerra, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial, donde gran parte de la ciudad fue destruida. Después estuvo separada por el muro, estuvo aislada. Berlín era como una pequeña isla en el medio de Alemania y también un poco fue el paradigma de representa la historia, una parte de la historia del mundo, una época de la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial se empieza a gestar acá, se empieza a gestar en Múnich, ¿sí? Fue acá en donde surge el partido de Hitler, que era el nacional socialismo. Lo que ven atrás, fíjense en lo que ven atrás, ¿sí? Es la antigua sede del Partido Nacional Socialismo, que estaba acá en Múnich. El movimiento se inició acá. Hoy este edificio que ven acá atrás es una escuela de música. Si nos acercamos a las ventanas, es impresionante porque sale música de distintos instrumentos. ¿Cómo cambió esto? También si te acercas a las ventanas, se pueden ver todavía los impactos de las balas, ¿sí? En el edificio de la Segunda Guerra Mundial. En general y redondeando y generalizando, se dice que Berlín es una ciudad más pobre pero sexy y Múnich es una ciudad rica y conservadora. Ahora vamos a ver por qué, con unas estadísticas. Bien, empecemos por la cantidad de población. Berlín tiene 3,6 millones de personas y Múnich 1,5. Esa estadística es muy importante porque te da una idea de la dimensión de la ciudad. Berlín prácticamente es una metrópolis y además es un lugar donde hay muchísimo espacio. Es una ciudad más bien plana, horizontal, en donde se expande, ¿sí? En lo ancho, digamos. Y Múnich, por otro lado, se le dice la Millionendorf, porque es una ciudad
que tiene más de 1 millón de habitantes, pero sigue teniendo ese espíritu de pueblo, como de capital de provincia. ¿Mm? Lo que les decía de la densidad de población, en Berlín es de 3,9 y en Múnich es de 4,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto te da una idea de la expansión que tiene la ciudad de Berlín. Y con la reunificación también la ciudad, que ya de por sí tenía espacio, tiene más espacio, ¿sí? Se duplicó la cantidad, por ejemplo, de edificios o de edificios históricos o de culturales, museos, etc. O sea, es realmente una ciudad muy amplia. Bien, un dato de los numéricos importante que seguramente a todo el mundo le interesa. La cantidad de gente desempleada es significativo. En Berlín hay un 12,7% y en Múnich es solamente el 5,6%. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que en el sur de Alemania están las industrias más importantes, principalmente la industria automotriz. Las automotrices están entre Múnich y Stuttgart, en toda la zona del sur. Estoy hablando de BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Porsche, todas están por aquí en el sur. Por lo tanto, no solamente son las casas matrices de estas automotrices, sino todas las empresas pymes que dan servicio a estas grandes automotrices. Por lo tanto, hay mucho trabajo, hay más trabajo acá en el sur que en el norte. Y es una industria que está localizada, no es fácil de trasladar de un lugar a otro. Además, hay otro tipo de industrias como las telcos o las editoriales, medios en general, etc. En cambio, Berlín es una ciudad más institucional, donde están los edificios de gobierno más importantes y muchísimo empleo también depende de estas instituciones. El salario medio en Berlín es de 1.185 euros y el salario medio en Múnich es de 2.972 euros. Y a mí me parece que la diferencia incluso es más amplia, ¿sí? Es un tema más de sensaciones, de lo que veo y de lo que escucho, de amigos, ¿sí? Como no todo lo que brilla es oro, evidentemente, la contrapartida a tener un salario más elevado en Múnich son los alquileres, ¿sí? El alquiler promedio acá en Múnich es de 1.152 euros y en Berlín es de 950. Son números estadísticos, ¿sí? Lo que a mí me dice el estómago, en base a mi experiencia, es que en Múnich, por ejemplo, por un departamento de 30 metros cuadrados, estás pagando en algunas zonas entre 750 y 850 euros, 30 metros cuadrados. En Berlín, por ese dinero, tenés un departamento de 70 metros cuadrados o más, ¿sí? También tiene que ver con lo que mencionábamos antes de la amplitud de la ciudad, ¿sí? Edificios grandes, techos altos y más espacio en general. Eso también se ve reflejado en el precio de la vivienda por metro cuadrado. La temperatura en Berlín promedio es de unos 13,4 grados centígrados y en Múnich es de unos 14 grados centígrados. No hay mucha diferencia, como ven, son tierras frías, ¿sí? Pero donde está la diferencia es que acá en el sur, en Múnich, estamos muy cerca de los Alpes, ¿no? Estamos a 1 hora y media de los Alpes, 2 horas de los Alpes. Por lo tanto, el clima es mucho más variable y más cambiante, ¿sí? Hay épocas de más lluvia, épocas de menos lluvia, pero de por sí no pasan largas temporadas de cielos grises, ¿sí? Ese es más el clima de Berlín, donde podés tener una semanita gris tranquilamente, ¿sí? Es menos variable el clima de Berlín. Y en el invierno oscurece rápido. Yo diría que a las 3:30, 4 de la tarde, en pleno invierno, ya se hace de noche. Lo diría en las dos ciudades. Tal vez un poquito antes en Berlín, pero yo no noté grandes diferencias en cuanto a ese tema. Otro tema interesante para comentar es la cantidad de museos, cines y edificios culturales. Solamente en museos, Berlín tiene 175, contra 62 en Múnich, ¿sí? Esto tiene que ver también, después de la reunificación, hubo una duplicidad de edificios culturales, museos y instituciones de todo tipo. Algunos se cerraron, otros se mantuvieron, pero esto hace que también la diferencia
Y también un poco explica sobre la vida cultural, ¿no? O sea, evidentemente hay más vida cultural, hay más oferta cultural en Berlín que en Múnich. Otro tema a tener en cuenta son los parques y las zonas verdes, muy importante. Acá en Múnich tenemos un gran pulmón, les voy a dejar el mapa acá, tenemos un gran pulmón de la ciudad que es el Englische Garten, ¿sí? Que se extiende de manera horizontal y atraviesa casi toda la ciudad. Un parque precioso para hacer cualquier tipo de actividad, de caminar, bicicleta, etc. Y en Berlín lo que tenés son muchos parques pequeñitos dentro de la ciudad. Uno, por ejemplo, es el Treptower Park, uno que yo suelo ir bastante y es precioso, porque además tiene el monumento al soldado soviético, que es uno de los lugares que más me gusta de Berlín. Les voy a dejar una foto acá. Pero bueno, en general, un gran parque, una gran zona verde en Múnich, además de todo lo que rodea la ciudad de Múnich, ¿sí? Y en Berlín está más diseminado. Bien, hasta aquí hemos llegado, ¿sí? Es como les decía al comienzo, no hay una mejor que la otra, pero sí es notable la diferencia que hay entre una y otra. Y eso lo hace realmente interesantísimo, que en un país existan dos polos tan distintos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó, los invito a que se suscriban y que le den un like, así puedo seguir haciendo contenido. Un saludo.